La cuestión social. La revolución industrial había dividido a la sociedad. Los burgueses con iniciativa se habían enriquecido, mientras que los campesinos, que escapaban de la penuria del campo para trabajar en las fábricas, llevaban una vida miserable. Como consecuencia surgió en Europa la llamada cuestión social. Esto es, la búsqueda de una solución a las difíciles condiciones de vida de los obreros. La cuestión social convenció a muchos pensadores de la necesidad de impulsar un nuevo modelo de sociedad basado en la abolición de la propiedad privada y en la igualdad jurídica y sobre todo económica de todos los ciudadanos. La producción tenía que orientarse no solo a conseguir beneficios, sino a satisfacer las necesidades de toda la colectividad. Catolicismo social. La Iglesia criticó el egoísmo de la burguesía liberal y promovió iniciativas para mejorar la situación de los obreros. Invitaba a 3 tipos de medidas. 1. Leyes laborales y en defensa del obrero. 2. Creación de instituciones asistenciales para campesinos, obreros y trabajadores. Y 3. Propone la solidaridad y la cooperación entre personas y grupos sociales frente a la lucha de clases y el enfrentamiento social del marxismo. En 1891, el Papa León XIII promovió la encíclica Rerum Novarum, que organizaba la doctrina social de la Iglesia, destinada a animar a los católicos a buscar soluciones y proponer medidas para atajar todos estos problemas, fundamentalmente a través de la creación de cooperativas y otras organizaciones que permitieran a los obreros un trabajo digno por un salario digno y en unas condiciones dignas, algo que el liberalismo no se había preocupado en garantizar en las sociedades donde se había implantado. Distributismo de Chesterton y Belloc. Es una corriente o teoría económica y social basada en la doctrina social de la Iglesia, que promueve una redistribución y control parcial de la propiedad privada para lograr la justicia social. Son sociedades basadas en la familia y en pequeñas comunidades, donde el Estado juega un papel de árbitro y no de institución controladora del orden social. El socialismo utópico. Las teorías socialistas de la primera mitad del siglo XIX tuvieron un marcado carácter utópico. Reclamaban un modelo de sociedad aparentemente perfecto, pero irrealizable. El término socialismo fue utilizado por Robert Owen, que transformó la industria algodonera de la que era director, una de las más grandes de Escocia, en una fábrica modelo que pagaba convenientemente a sus obreros. Convencido de que sus ideales no podían prosperar en el Reino Unido, emigró a Estados Unidos y fundó la Comunidad de Nueva Armonía, basada en la propiedad común de los bienes y en la igualdad entre sus miembros. El experimento fracasó y de regreso a Londres colaboró en la unificación de los sindicatos, trade unions. El aristócrata francés Henri de Saint-Simon fue un entusiasta defensor de la industrialización, pero condicionaba la producción a los intereses de todos los ciudadanos, excluyendo el enriquecimiento de unos pocos y confiriendo el gobierno de la sociedad a industriales y obreros. Charles Fourier, a diferencia de Saint-Simon y de Owen, el modelo de sociedad de Fourier perseguía no solo el objetivo de la equidad en la distribución de las riquezas, sino el de la felicidad y la realización individual. Para ello, pensaba organizar la sociedad en pequeñas comunidades autosuficientes en las que cada uno desarrollaba el trabajo que mejor correspondía con su talento individual. El francés Louis-Auguste Blanqui fue el primer teórico de la dictadura del proletariado. Para él, había que dejar de describir una futura sociedad socialista y emprender de inmediato su realización, para acabar con el orden burgués y entregar el poder a los trabajadores. Su pensamiento tuvo gran influencia sobre la Revolución Francesa de 1848.
Respuestas radicales a la cuestión social. Marxismo y anarquismo. Marxismo. Engels y Marx renovaron el pensamiento socialista. Marx estableció su modelo de sociedad de acuerdo con el estudio de la fuerza que movía la economía y la historia. Esa fuerza era la lucha entre los explotadores y los explotados. En su obra más importante, El Capital, Marx declaraba que la sociedad se dirigía inevitablemente hacia el comunismo. El capitalismo tendía a producir muchos más bienes de los que podría vender, lo que le conduciría a la crisis. Los obreros y campesinos, empobrecidos por salarios cada vez más bajos, se unirían a nivel nacional e internacional para luchar contra la burguesía. Esto provocaría la revolución comunista y la instauración de la dictadura del proletariado, necesaria para acabar con el orden burgués. Después surgiría la sociedad comunista, sin propiedad privada, sin clases sociales y sin Estado. Anarquismo. Otro modelo de sociedad propuesto como respuesta a la cuestión social fue el anarquismo, una corriente política que tuvo gran difusión en Francia, en España y en Italia. Sus pensadores más importantes fueron el francés Pierre-Joseph Proudhon y el ruso Mikhail Bakunin. Para los anarquistas, el Estado era el instrumento de dominación de una clase sobre el resto de la población. Una vez suprimido el Estado, el capitalismo desaparecería. La nueva sociedad aboliría el dinero, los bienes se intercambiarían entre sus verdaderos dueños, es decir, los que producen, los campesinos y los artesanos, reunidos en pequeñas comunidades gobernadas por sí mismas. La primera internacional, el marxismo. La primera internacional se celebró en Londres en 1864 y tenía tres objetivos. 1. La emancipación de la clase obrera por los mismos trabajadores. 2. La conquista del poder político para acabar con la explotación. Y 3. La creación de la Asociación Internacional de Trabajadores. Enfrentamiento en los siguientes años entre marxismo y anarquismo. Marx recurre al autoritarismo y al centralismo frente a la visión cooperativa del anarquismo, que considera a la Asociación Internacional de Trabajadores como un órgano de coordinación, pero sin el poder real sobre las asociaciones obreras nacionales. Marxismo. Karl Marx y Friedrich Engels escribieron El Manifiesto Comunista en 1848. Lucha de clases, enfrentamiento entre las clases por dominar los medios de producción. Materialismo histórico, es decir, la historia sigue una estructura en etapas, en función de qué clase o grupo social ha dominado los medios de producción. Esto produce una dinámica de explotadores, explotados, y todos los demás es superestructura y por tanto no es relevante históricamente. Y el socialismo comunista, con la abolición de la propiedad privada y ser dominado por el colectivo obrero. El Capital, en 1867, explica el origen y explica los defectos y las debilidades del capitalismo, la dictadura del proletariado y el papel que debe tener el Estado en el nuevo sistema. El Capital se puede resumir en estas cuatro ideas. 1. Lucha de clases. 2. Materialismo histórico. 3. Los defectos del capitalismo. Y 4. Dictadura del proletariado y comunismo. Lucha de clases. Enfrentamiento entre las clases por dominar los medios de producción. Es el motor que ha hecho evolucionar la historia y ha expresado un conflicto entre la clase opresora y la clase oprimida. Hay una guerra social y lucha irreconciliable entre los grupos sociales. El materialismo histórico. La evolución de las ideologías, instituciones y religiones o de cultura está condicionada por la estructura económica. La historia sigue una estructura en etapas llamadas modos de producción, en función de qué clase o grupo social ha dominado los medios de producción y ha oprimido a otro grupo.
es la dinámica de explotadores explotados. Todo lo demás es superestructura y por tanto no es relevante históricamente. 3. Los defectos del capitalismo. Etapa de la historia basada en la opresión del Estado burgués, el propietario de los medios de producción, sobre la clase obrera, la propietaria de la fuerza del trabajo. Esto provoca una alienación. Se produce mucho más de lo que se consume y requiere de enormes cantidades de recursos para satisfacer la demanda consumista de la población. Es un sistema que genera crisis de forma cíclica para regularse y generar cierto equilibrio económico. 4. La dictadura del proletariado y el comunismo. Los obreros deben adquirir conciencia de clase, es decir, sentirse parte del grupo oprimido. Los obreros deben organizarse en partidos y sindicatos, llevar a cabo la revolución proletaria y conquistar el poder por la fuerza y crear el Estado obrero y socialista. El objetivo del Estado obrero será implantar el modo de producción socialista y la sociedad comunista, donde no existirían las clases sociales y donde habría igualdad absoluta y desaparecería el Estado. El Estado comunista debe ser un Estado centralista, unitario, donde se produzca una dictadura del proletariado hasta que se alcance la igualdad absoluta mediante la abolición de la propiedad privada, que pasa a ser propiedad estatal. Para lograrlo, se deben provocar el enfrentamiento entre las clases sociales, la división social y la organización de la clase obrera como clase revolucionaria dispuesta a tomar el poder. El anarquismo. Los pensadores principales e ideólogos fueron Proudhon y Mikhail Bakunin. El anarquismo tuvo gran difusión en Francia, en España y en Italia. No tiene un cuerpo ideológico coherente, por lo que hay diversas corrientes y dirigentes, a veces contradictorias entre ellos. Se les puede dividir entre los que defienden el pacifismo y los que defienden el terrorismo con fines revolucionarios. El anarquismo se basa en 3 principios. 1. El Estado es un elemento de dominación de una clase sobre el resto de la población. Se rechaza la autoridad y al Estado, especialmente a las instituciones que lo sustentan, la Iglesia, el ejército, la familia, los gobernantes. Se negaban a participar en instituciones estatales y a constituir partidos anarquistas. Sí se organizan en sindicatos, vehículos de su acción política y social. La rebelión y el levantamiento de las masas contra el capitalismo debía ser espontáneo y no dirigido por élites o partidos políticos. 2. El anarquismo critica el capitalismo y la propiedad privada. Defiende los bienes comunales, como los medios de producción colectivos, y la formación de comunidades autogestionadas. El anarquismo tiene una estructura federal, es decir, varias comunas que se unen libremente en una región o un país. Y 3. Creen que el hombre es bueno y sociable por naturaleza, pero las instituciones lo corrompen, por lo que no es necesaria la autoridad, es decir, la policía. Tenían una profunda confianza en la educación y en la pedagogía como medios para emancipar a la humanidad. 5 diferencias entre marxismo y anarquismo. Concepto de historia. El comunismo se basa en la lucha de clases e interpreta la historia de forma materialista, mientras que el anarquismo tiene un concepto de historia basado en la individualidad. Las propuestas revolucionarias del comunismo es que el proletariado debe alcanzar el poder del Estado mediante su organización. Tuvo mayor éxito en ambientes industriales. Mientras que las propuestas revolucionarias del anarquismo crean situaciones revolucionarias con actos espontáneos y aislados. Tuvo mayor éxito en los sectores agrarios. ¿Cómo se organiza el comunismo? Mediante internacionales obreras, en un Estado centralista o unitario y con la dictadura del proletariado. Mientras que la forma de organización del anarquismo es el federalismo y desaparece toda organización de arriba abajo. El Estado comunista
es la sustitución del Estado burgués por el Estado proletario y defiende al grupo, al colectivo. El Estado anarquista apoya su destrucción. El comunismo tiene influencia vigente en la actualidad en algunos países y es la ideología de muchos partidos políticos. El anarquismo defiende el individualismo, surge el sindicalismo revolucionario y el propietario adopta actitudes políticas.